Buenas noches, mi nombre es Alexandra Mancu y el día de hoy les vengo a explicar un poco acerca del mundo del cacao y el chocolate. En mis manos tengo un chocolate de leche que fue elaborado con cacao venezolano. Entonces a continuación se los voy a pasar. Y bueno, el contenido de la exposición de hoy va a ser un poco una pequeña reseña histórica de lo que es el cacao, la producción mundial de cacao, los orígenes biológicos de esta planta, que su nombre científico es Theobroma cacao, el beneficio del cacao, todo su proceso agrícola, la fermentación, el secado, el efecto del tostado, que ya son procesos industriales. De ahí vamos a saltar al chocolate, que ya es como popularmente lo conocemos, las conclusiones y la bibliografía utilizada para esta exposición. Una pequeña reseña histórica. El cacao proviene del trópico americano, de esta zona. Se da en la zona intertropical, que es toda la zona que se encuentra en el Ecuador, donde no se dan las 4 estaciones. Es originario de la cuenca amazónica, es decir, de la parte de Brasil, Venezuela, Colombia y Perú. Y Ecuador es originario de Venezuela. El cacao forastero se dio en el Amazonas. Y el cacao criollo, muy popularmente conocido por su sabor, se dio en el lago de Maracaibo. Fue considerado en la época de la colonia, fue utilizado por los aztecas como moneda y también como alimento. Posteriormente, después de la colonia, después de su desarrollo mundial, de su expansión por el mundo, su mayor producción fue en África y Asia, donde se consigue el 80% del cacao producido a nivel mundial. Además, se conoce que fue introducido en Europa a través de España, debido a que los países donde fueron colonizados los países de América, que fue en el Ecuador, se encontraba el cacao. La producción mundial de cacao generalmente se encuentra en países africanos y asiáticos. Como se ve en esa tabla, el primer país que tiene la mayor producción a nivel mundial es Costa de Marfil. Luego lo sigue un país asiático, Indonesia, y luego sí Ghana, Nigeria, que son otros 2 países africanos. Y por fin tenemos un país americano, que es Brasil, que por tener una mayor cantidad de territorio tiene una gran parte del Amazonas con siembras de cacao. Nosotros como país, Venezuela, no entramos dentro de estos porcentajes debido a que nuestra producción es muy poca. Pero cabe resaltar que la cosecha en Venezuela aumenta en los periodos de noviembre, diciembre y junio, julio. Ya un poco adentrándonos más en la biología de posee 3 varietales, el cual es el criollo, el forastero y el trinitario. El criollo es un varietal con un sabor un poco más suave, que tiene menos cantidad de polifenoles, es decir, va a presentar menos amargor y tiene unas notas muy deseadas a nueces, a almendras y a panela. Luego nos sigue el forastero, el cual es el que tiene un sabor un poco más amargo, más grueso, y su fruto es diferente al criollo debido a que es un poco más ovalado que él. Y luego la mezcla de estos dos tenemos el trinitario, el cual posee las características de ambos y tiene atributos de uno tanto como del otro. Un poco de cómo está el fruto por dentro. Vemos que tiene una forma de mazorca y se distribuyen de esta manera las semillas. Las semillas van a estar recubiertas de un mucílago, el cual va a asemejarse un poco a una guanábana, un mucílago blanco que es muy caracterizado por su acidez, por su gran cantidad de azúcares y por tener un 10% de pectina. Además, dentro de las semillas tenemos de un 50-55% de manteca y de un 28-33% de agua, que con estas semillas es que se elabora el chocolate. Luego viene el beneficio del cacao. Tenemos la cosecha de las vainas, el almacenamiento y apertura de ellas. En este proceso se va al árbol a extraer el fruto mediante algunos de estos instrumentos y se abre la mazorca. De ahí se obtienen los deseados granos, que realmente es el producto que nos interesa. Luego de esto,
que se extraen todos estos granos, se realiza un proceso de fermentación, el cual tiene dos fases. Una fase anaeróbica, que es sin oxígeno, donde se colocan las semillas en unas cajas con hojas de cambur o algo recubriéndolas para que no entre oxígeno, y los azúcares que tiene el mucílago se convierten en alcoholes mediante las levaduras. Luego, la otra fase de la fermentación es la fase aeróbica, donde se quita lo que se esté recubriendo los granos y el alcohol producido se convierte en ácido acético, CO2 y agua. En la fermentación, aquí pueden ver unos ejemplos de cómo se utilizan unas cajas de fermentación, donde son unas cajas que a veces se recubren ya sea con bolsas o con hojas de plátano, como aquí dice, y la fermentación es muy importante, va a depender del varietal de cacao que se esté utilizando. El forastero es de 5 a 7 días, el criollo de 2 a 3 días y el trinitario de 6 a 7 días. Hay un proceso también luego de fermentación, cuando ya se han dado las otras dos fases de fermentación dentro de esta, que es el proceso de secado, donde se extraen las semillas ya fermentadas y se ponen a secar al sol, o ya sea mediante un tipo de establecimientos o construcciones que tienen unas especies de ventanas para que pegue el sol y estas realicen el proceso de secado, donde se quiere que la humedad del grano llegue a un 7%. Luego del secado ya terminaron la fase de procesos, por así decirlo, agrícolas. Ya viene una fase de procesos ya más industriales, la más importante es el efecto del tostado, que vamos a hablar a continuación. El efecto del tostado, luego de que ya se tiene la semilla, ya por un proceso agrícola, pasa a un proceso netamente industrial, donde su fase más importante es el tostado. Antes del tostado vienen otros procesos, ya sea el descascarillado o ya sea la selección de los granos según su tamaño, pero este es el que tiene mayor relevancia. En el efecto de tostado se va a tostar el grano, valga la redundancia, y van a ocurrir una serie de reacciones químicas que van a cambiar su olor y sus propiedades organolépticas, en donde se va a disminuir la astringencia por los polifenoles, que son compuestos que tienen los granos, son compuestos que le atribuyen amargor, y también va a haber la degradación de las antocianinas, que también son polifenoles y que son las que generan una tonalidad púrpura en las almendras de cacao, que están más presentes en los granos trinitarios y forasteros, que son los que tienen un color característico púrpura. Esto ya lo mencionamos, también los alcaloides disminuyen debido a una reacción que producen en todos los tostados de cualquier materia orgánica que se llama la reacción de Maillard. Y además hay un desarrollo de color marrón, que básicamente lo genera esta reacción. De una saltamos al chocolate. Luego de que se realiza el tostado, se produce un proceso que se llama la molienda, pero debido a su poca relevancia no se hace una mención en esta exposición, debido a que simplemente se trata de moler el grano ya tostado, los nibs de cacao, que son la almendra triturada, se muelen y ya va a ser uno de los ingredientes principales para el chocolate, el cual se va a llamar, esta almendra tostada y molida del cacao, se va a llamar licor de cacao, que es uno de los ingredientes principales en el chocolate de leche y chocolate oscuro. El chocolate tiene teobromina, triptófano, feniletilamina y cafeína. Además, aquí tienen 3 recetas de los chocolates más popularmente conocidos a nivel mundial. El chocolate tiene todo este proceso, consta de pesar los ingredientes que se van a utilizar para el chocolate que se quiere realizar, luego se incorporan, se juntan todos los ingredientes, luego se realiza un mezclado de los ingredientes a 50 grados, luego se produce un refinado, es decir, se refinan las partículas de este que lo componen, luego se realiza un conchado para juntar todas las partículas que componen esta emulsión, porque el chocolate es una emulsión ya que tenemos agua y grasas. Luego se da un almacenamiento de un temperado, que es una de las fases más importantes del chocolate, debido a que tiene que cumplir estrictamente estas temperaturas entre 29 y 31 grados.
dependiendo del chocolate, y luego de esto se da un moldeado que en muchos casos depende de lo que se quiera realizar. Si se quiere realizar un bombón, el moldeado va a ser diferente al que se quiera realizar una tableta. Entonces, por lo tanto, esto va a depender de lo que se quiera realizar con este producto. Y al final está el empaquetado. Entonces, en conclusión, hemos tenido un pequeño resumen de cómo es el proceso del cacao y el chocolate y cuáles son todos los procesos que se dan en cada una de las etapas. Ya sabemos que tenemos un proceso agrícola, luego un proceso industrial y luego tenemos un proceso que se da en la empresa de alimentos o ya sea artesanal para la producción de chocolate. ¿Preguntas? ¿Dudas? Adelante. Alexandra, en tu opinión personal, ¿cuál es el cacao más fino para poder hacer chocolate? Bueno, eso va a depender mucho de una opinión personal. Debido a que si por ejemplo a ti te gusta muchísimo más el chocolate con leche que el chocolate oscuro, vas a ir a comprar chocolate con leche. Eso ya es una pregunta muy subjetiva, pero según expertos dicen que el chocolate más fino es elaborado con cacao criollo, que se consigue aquí en Venezuela, se consigue en Mérida y también se consigue en otros países que están en América, como por ejemplo Perú o Brasil. Gracias. Y bueno, a continuación les voy a dar